Buenas noches aquí desde Barcelona, España. Buenas tardes a todos en Latinoamérica. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Sigurat Global Institute of Technology. Muy bien, nos saludan por aquí. ¿Se escucha bien, parece? ¿La imagen correcta? Bueno, bienvenidos a este nuevo masterclass que preparamos para la comunidad de ingenieros de Hispanoamérica y España. Este es un masterclass bien interesante donde vamos a conversar sobre lo que será el diseño y detallado de naves industriales con CIPE 3D. Vamos a mostrarles un poco esta herramienta de productividad que, bueno, permite al ingeniero claramente estandarizar en los proyectos, rentabilizar en tiempo y, bueno, es una herramienta que queremos mostrar para todos. Esto enmarcado en lo que sería nuestra presentación del Máster Internacional en Estructuras de Edificación con CIPE. Con nosotros está el codirector José Carlos Colla, especialista de estructuras, quien nos hará la presentación conceptual de lo que son las naves industriales, pasará a dar un ejemplo práctico con CIPE 3D, donde llegará hasta la parte del detallado. Y al final de la presentación mostraremos un poco, le hablaremos un poco sobre lo que es el máster internacional que estamos también presentando, que inicia en mayo y que, bueno, tenemos las matrículas abiertas. Recordarles también que al final de la presentación, una encuesta final, donde se les preguntará si están interesados en recibir más información del máster, y si están interesados y colocan sí, pues bueno, nos contactaremos con ustedes para darle toda la información que requieran. Bueno, por ahora le doy paso entonces al codirector del máster, José Carlos Colla. José Carlos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo esté cada cual. Ante todo, confirmar que se me escuche, a mí también, porque no estoy en el mismo puesto que Charles Crother. Bien, se me escucha, me dicen que sí. Vale, pues ante todo, bienvenidos a esta clase. Bueno, esta presentación del cálculo de naves industriales con CIPE 3D. Intentaremos no solo mostrar cómo es lo que es el programa, sino sobre todo buscar cómo se puede aplicar a la idea de naves industriales y hasta dónde se puede llegar. Siempre entendiendo que vamos a hacer una presentación muy rápida de aproximadamente 3/4 de hora y, por tanto, no podemos pararnos en detalles. Pero bueno, vamos a intentar contextualizarlo. En primer lugar, decir que esto está encuadrado en el Máster de Estructuras de Edificación con CIPE, un máster pensado para obras convencionales, es decir, para la mayoría de las edificaciones que se hacen en realidad, edificios de pisos y naves industriales más o menos sencillas de acero, sobre todo de acero. Vamos a trabajar en esto, ¿no? Estructuras de concreto y de acero, pero sobre todo las naves vamos a hablar de acero. El máster también habla de cimentaciones y de, por supuesto, sismo, porque prácticamente la mayoría de los participantes están en zona sísmica. Aunque hoy no nos vamos a parar en el caso sísmico, lo vamos a mencionar un poco de pasada. Vamos a ver, a lo largo del máster se ven proyectos y casos prácticos y utilizando software, porque ya a estas alturas de la historia, evidentemente, los cálculos de estructuras se hacen con software y en este caso, en este máster, vamos a trabajar con el software de CIPE Ingenieros, con dos programas fundamentalmente, CIPE-CAD, que es el programa específico para edificios de pisos, y CIPE 3D, que es un programa mucho más versátil, mucho más genérico y que es el que se utiliza sobre todo para naves. Y por supuesto, es lo que vamos a utilizar hoy. Además de un programa, un pequeño gran programa que es el generador de marcos o generador de pórticos, que veremos a lo largo del día, que nos puede ayudar mucho. Todo basado en normas españolas y normas americanas. Intentamos trabajar todo el máster con doble normativa, separando claramente una de otra. Los conceptos son los mismos al final y una estructura no deja de ser una estructura, esté donde esté. Pero bueno, luego hay matices debidos a la normativa, que es lo que tenemos que ir viendo en el máster, ¿no? Vamos a hablar sobre todo aquí de EAE, que es la norma de
acero y del código técnico. En realidad, la norma de acero, en muchos casos, incluso podemos prescindir de ella. Con el código técnico, para muchas edificaciones no es suficiente porque incluye también una parte de acero. Y en el caso de normas americanas, ASC 7 y la ISC 360 en el caso del acero laminado. Bien, pues ¿qué vamos a hablar? Entonces, vamos a hablar de naves industriales. Y podríamos decir que naves no industriales. Esto, lo que vamos a contar, se aplica perfectamente a un polideportivo, por ejemplo. Se trata de unos edificios muy marcados por su proceso productivo, por su uso en general, que consisten en una sola planta con cubierta ligera. Esto es la esencia de todo esto. Un polideportivo suele ser también una sola planta con cubierta ligera y está marcado por su uso. Nosotros, cuando tenemos una nave industrial, pues generalmente lo que quiere quien va a usar esa nave es tener mucho espacio para colocar la maquinaria, poder moverse con total libertad, disponer todo con total libertad. Y a veces hay que poner columnas o pilares intermedios, dependiendo del tamaño y dependiendo del uso, puede ser afectar más o menos. En el caso, por ejemplo, de un polideportivo, ya podemos ver que no puede haber pilares intermedios. Sería un disparate poner un pilar en medio de una pista o delante de las gradas incluso, ¿no? Entonces ya el condicionante es absoluto. Y luego este tipo de edificios a mayores pueden tener otro tipo de espacios, pueden tener oficinas entre plantas o en anexos, pueden tener almacenes, espacios para instalaciones, etcétera. Vestuarios en el caso de polideportivos. Y bien, bueno, por un lado, luego tenemos que pensar en los sistemas constructivos que vamos a utilizar en este tipo de edificios. Cada vez son más sistemas prefabricados, sistemas muy tecnológicos, aunque muchas veces se utilizan sistemas tradicionales. No es raro incluso ver grandes naves actuales, a lo mejor hechas con muros de bloque armado, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en los sistemas estructurales. En tiempos se hicieron se utilizaron sistemas de mampostería con estructura de madera, sistemas mampostería o fábrica, más o menos lo mismo, a veces con muros, después ya con columnas o pilares. Después vino la época del hierro, estamos hablando a lo mejor del siglo XVIII, ya más bien XIX, hasta que llegó el acero y se quedó con todo. El acero es el más dominante en este tipo de estructuras. Aunque muchas veces se hacen también naves de concreto u hormigón prefabricado, sobre todo. Es raro ver una nave industrial hecha con concreto in situ. O también de madera. En casos, por ejemplo, en piscinas es muy típico porque el acero es muy sensible a la humedad y el hormigón armado, pues el llevar acero a veces también. Entonces, en algunos casos se utiliza madera, a veces también por razones de fuego. La madera, pese a lo que en principio todos tenemos en la cabeza, que es que arde, y eso al final puede arder, es menos terrible que el acero en el caso de incendio. El acero, si no está protegido, su resistencia al fuego es mínima, no porque se queme, el acero no arde, pero se debilita mucho. En cuanto sube la temperatura, el acero pierde todas sus propiedades mecánicas y deja de servir como estructura. Entonces es muy sensible al fuego. Pero bueno, sigue aún así, como las naves no suelen ser el mayor de los problemas, el incendio siempre en general, pues el acero sigue siendo muy competitivo y es el material más utilizado y en cualquier caso es el que vamos a ver en este ejemplo. Lo que vamos a ver también se puede aplicar en muchos casos en madera, o incluso en concreto es un poco distinto porque ya es mucho prefabricado y bueno, al final se utiliza, nos sirve para calcular los esfuerzos y después a partir de ahí simplemente tenemos que utilizar las fechas. Entonces también utilizamos Type 3D para el cálculo de concreto, pero hoy vamos a hablar de acero. Entonces, sistemas estructurales de acero, los sistemas más típicos son los de marcos o pórticos, es decir, se colocan unos pórticos planos y entre ellos unas correas. Pueden ser con perfiles comerciales, que es lo que vamos a ver hoy. A veces ya se le colocan cartelas, hay perfiles, lo que se llaman perfiles armados, que tienen canto o altura variable, ya exigen más trabajo de fabricación. Incluso perfiles aligerados como las vigas alveolares, que bueno, ahora ya se utilizan cada vez menos, excepto a veces por temas decorativos, pero ya llevan una cantidad de trabajo que a veces las hace poco competitivas, ya no se suelen ver, en tiempos sí que las había mucho. Y después, por otro lado, están las celosías, que también a veces se funcionan como marcos y a veces ya se van
yendo más allá y forman mallas espaciales. Y bueno, de estructuras tensadas nos quedó aquí, pero bueno, ya son casos muy particulares, estamos hablando a lo mejor de grandísimos polideportivos y sistemas muy especiales. Nos vamos a centrar en los marcos o perfiles comerciales. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ir viéndolo: marcos o pórticos, las correas que los unen, elementos de arrastramiento, muy importantes, porque si no es que se cae, y eso es lo que vamos a ver hoy sobre todo. Y después tenemos otros elementos como los hastiales, huecos, las entreplantas, vigas carril y petos, que ya son elementos de detalle que se van añadiendo después a las naves y que pueden cambiar un poco su configuración. En cuanto a las acciones que vamos a tener en cuenta, tenemos que hablar del peso propio, toda estructura pesa, la carga muerta, que son los propios cerramientos, en general no suele haber casi nada más, y a veces las instalaciones, puede haber instalaciones que pesen colgadas del techo. Carga viva o sobrecarga, normalmente en este tipo de edificios es una carga de uso de mantenimiento. Suele ser una carga baja, está definida por la normativa. A veces también, además de la carga repartida, hay que considerar una carga puntual para considerar el hecho de que puede haber una persona subida en un sitio concreto, es decir, una correa no se puede romper porque haya una persona de 150 kilos subida en ella. Eso tiene que resistirlo la correa sola, independientemente de la resistencia por metro cuadrado que tengamos prevista. La carga viva suele andar pues unos 40 kilos metro cuadrado. Y luego están las dos cargas que suelen ser fundamentales, viento y nieve. La nieve, aquí están en orden inverso, bueno, vamos a seguir con las gravitatorias. Primero vamos a hablar de la nieve. La nieve realmente es algo que sí que puede ser determinante. De hecho, es una de las mayores causas de colapsos de naves industriales. Basta que haya una temporada de nevadas, una época de nevadas donde no suele haberlas, para que al día siguiente abrimos los periódicos y encontramos con unas cuantas noticias de colapsos pues, de elementos de pabellones, gasolineras, naves industriales, etcétera, por la nieve. Entonces, ¿por qué? Porque la nieve pesa de verdad. Es decir, si hay una carga propuesta por la normativa de 40 kilos metro cuadrado de nieve, 0,40 kilonewtons, eso puede llegar a darse. Puede pasar años, puede no nevar en años, a lo mejor no se da nunca, pero el día que se da realmente puede caer nieve y como cuaje pesa. Mientras que la carga viva es raro, muy raro que se pueda desarrollar del todo una carga viva de 40 kilos metro cuadrado. Pero la nieve sí que puede ser causa de colapso. Y por otra parte está el viento, que nos cambia mucho la forma de trabajar de la estructura, que nos genera momentos flectores muy importantes, nos genera a veces incluso tracciones en cimentación que nos la pueden intentar levantar, etc. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. A veces el sismo también, aunque a veces importa tanto el viento que el sismo, como la estructura es ligera, influye en menor cuantía. Y hay veces pero bueno, veremos que hay veces que también. Y el puente grúa, una vez con puente grúa tenemos un elemento que se mueve horizontalmente, que frena, que acelera y que hay que considerar. Entonces, bueno, vamos a abordar la cuestión. Ya vamos a empezar por las correas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el generador de pórticos. El generador de pórticos es un programa muy sencillo, pero que veremos que es muy potente para generar naves de tipo rectangular formadas por pórticos. Vamos allá. Nuevo. Creamos la obra, podemos darle una descripción, en este caso lo salto. Un pórtico nuevo, por supuesto que sí, y lo vamos a hacer a 2 aguas. Entonces nos aparece ya la forma de un pórtico. Puede ser, cuando dice pórtico rígido, se refiere a un pórtico de perfiles, es lo que vamos a usar, y también podríamos poner un montón de tipos de celosía distintos. Lo que vamos a hacer es el pórtico rígido, le vamos a dar aquí 9,5 metros, 9,5 y 10 de altura total. Vamos a dejar 10 a cada lado de la cumbrera. Podría ser asimétrico, fijémonos que puede ser un pórtico asimétrico, en este caso lo vamos a hacer simétrico de 10 metros, 20 de luz o claro total. Este es el pórtico. Si pulsamos aquí vemos que nos permite introducir un nuevo pórtico al lado, es decir, puede ser una nave de pórticos múltiples o borrarlos. Si pulsamos aquí vemos que nos permite lo mismo, poner el pórtico al lado y muro lateral. Muro lateral quiere decir
que nos puede colocar aquí un pequeño muro, bueno, pequeño o todo lo alto que queramos, perimetral, podemos ponerlo, ¿no? En este caso no lo hemos puesto, altura del muro y si arriostra o no el pilar a pandeo y si está autoequilibrado, que quiere decir que si se transmiten las cargas que van sobre el muro, se transmiten a los pórticos o el propio muro las tiene que resistir. No vamos a poner muro para simplificar, insisto, es que tenemos que hacerlo un cálculo, una nave muy sencilla para hacer el cálculo suficientemente rápido, pero queda ahí esa posibilidad. Vamos a datos generales. Aquí vamos a ver que todavía no podemos ver las correas ni las cargas porque no hemos puesto correas. Un matiz, si no tenemos correas no podemos poner cargas. Vamos a poner correas en cubierta. Perdón, me salté los datos generales. Número de vanos. Es decir, nosotros vamos a hacer una nave, ahora sabemos la sección, pero tenemos que saber cuánta longitud tiene. Le vamos a decir que tiene 8 vanos de 5 metros, total 40 metros. Por supuesto, tiene que tener cerramiento en cubierta, que es lo que nos decía antes el programa, que no podíamos poner correas sin cerramiento en cubierta. Lo vamos a dejar de 0,10 kilómetros metro cuadrados a unos 10 kilos. Aquí podemos poner el valor según el cerramiento que tengamos. Sobrecarga de cerramiento, esto lo va a tratar como de sobrecarga de uso. Vamos a poner 0,4. Y cerramiento en laterales, vamos a dejar el mismo que en cubierta. Esto pues tendrá lo que hace es que en el momento que le ponemos cerramiento en laterales, el programa ya sabe que es una nave cerrada, no una marquesina. Si dejáramos esto sin marcar, sería una marquesina. Y el peso, pues que afecta un poquito al peso propio. Y ahora llegan las cargas delicadas. Viento, en el momento que pulsamos, aquí vemos el menú de viento. Tenemos la posibilidad de introducir el viento según muchísimas normativas. Aquí tenemos España, Eurocódigo 1, UE, normas de diferentes países europeos, africanos incluso, y aquí están los americanos, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Venezuela, ya Norteamérica, Canadá, USA y la India. Y a veces más de una norma para cada país. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos la CIRSU del 84 y de 2005. ¿Qué nos va a pedir el programa? Lo que nos pide cada norma. Pues, en este caso, categoría de uso para Argentina, categoría de uso, datos de emplazamiento, categoría del terreno, clasificación según huecos, orografía. Vale, pues en el caso de Colombia nos pide casi lo mismo porque son dos normas basadas en la AISC. Fijémonos que son datos muy parecidos a las de aquí, a las de la ASCE, que es lo que podemos utilizar como comodín para muchas otras normas. No están todas, es cierto que faltan algunas. Aquí está Perú, por ejemplo, que tenemos la E020, cargas de vías al viento, lo que nos va a pedir es tipo de edificación y velocidad básica del viento, nos da el mapa, aquí tenemos, y si no tenemos nuestro mapa, evidentemente, todos tenéis la gente que trabaja en Perú tiene su mapa, todos tenemos el mapa de cada uno de los países. Aquí podemos definir huecos, si tenemos huecos y cómo se define. Y en el caso de España, pues código técnico o la antigua norma tecnológica, ya derogada, ya no se utiliza. El código técnico nos pide según la zona. Aquí tenemos, vamos a colocar el edificio, por ejemplo, en Coruña, está aquí, al noroeste, zona C, grado de aspereza, vamos a decir que es única en todas las direcciones, podría ser distinta en cada dirección, y le vamos a decir que es zona 4, zona urbana o forestal. Periodo de servicio de 50 años, podríamos poner huecos, fijémonos aquí, cómo se definen, pero esto complicaría un poquito tener que estar definiendo los huecos, correría demasiado el tiempo, no lo vamos a tocar. Es importante lo de los huecos, si tenemos huecos, para considerar las presiones interiores que suelen estar en las normativas. Cuando sopla el viento, si hay un hueco a barlovento, entra el viento con fuerza y genera una presión interior. Si sopla, si tenemos huecos a sotavento en los laterales, está en una zona de succión, baja la presión en el interior y se produce una depresión ahí, succión en el interior. Entonces, ahora vamos a sacar los huecos, aceptamos y, por supuesto, nos queda la nieve. La nieve aquí tenemos, no tenemos tantos países, tantas normativas contempladas, pero tenemos un subterfugio aquí muy interesante. Nieve genérica. Nos vamos a nuestra norma, la norma del lugar donde estemos trabajando, vemos cuánto tenemos que poner de carga y lo ponemos. Ya está. En este caso, como trabajamos con el código técnico, vamos a decirle que nos busque el sitio. Estábamos en Coruña, zona 1,
terminar, nos dice si asumimos esos valores, le decimos que sí, zona 1, altitud topográfica, con metros es estadística, Coruña está al lado del mar, no vamos a poner protegida ni fuertemente expuesta, la dejamos en normal y no tiene resaltos que puedan impedir el deslizamiento de la nieve, entonces aceptamos. Combinaciones, bueno, cota de nieve tenemos que decirle que está a menos de 1000 metros, porque esto podría cambiar un poco las combinaciones, y aquí en categorías de uso le vamos a decir que tenemos una G1, cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. Esto afecta a las combinaciones de estados límite últimos. Aceptamos y ya tenemos definido cómo va a ser lo general de nuestra estructura. Veremos que todo esto nos sirve para que el programa genere las cargas automáticamente. Vamos a datos generales. En edición de correas encubiertas le vamos a decir correas encubiertas. Límite de flechas, solo tenemos un valor, no podemos darle diferentes valores para diferentes comprobaciones como pide el código técnico, tenemos que elegir la que suele determinarnos más el problema. Un vano, 2 vanos o 3 vanos, que quiere decir que es una correa continua. Un vano es correas apoyadas cada viga. Tiene la ventaja de que no tiene negativos y por tanto no tenemos problemas de pandeo lateral en la cara inferior. Tiene la desventaja de que tiene mucha más flecha. Generalmente se utilizan por lo menos de 2 vanos o incluso correas continuas siempre que podamos resolver las uniones correctamente para que realmente sean continuas. Las de 2 vanos solo tenemos que colocarlas. Viene una correa, por ejemplo, de 10 metros, la colocamos aquí en esta obra que tiene 5 metros cada pórtico y se apoya en 3 pórticos. Vamos a ponerla así. Cubierta no colaborante, fijación por gancho, fijación rígida. Lo que se refiere no es a la fijación de la correa, sino a la fijación de la cobertura en las correas. Aquí tenemos una ayuda. Bueno, no nos podemos parar en las diferencias. Digamos que no colaborante es que la cubierta no ayuda nada a sostener las correas. Por gancho ayuda algo y fijación rígida es que le ayuda mucho. De hecho, no se comprueba ni el pandeo lateral ni la flexión esviada. Recordemos que cuando tenemos las correas, pues siempre puede ocurrir que si tenemos correas de 2 vanos o más vanos, pues tenemos un negativo. Aquí tenemos compresión en esta zona en la parte inferior. Ahí en la parte superior la cobertura evita que haya pandeo lateral, pero en la parte inferior no, y entonces eso puede dar algún problema en algún caso, dependiendo del tipo de perfil, etcétera. Con la fijación rígida se supone que eso no da problemas, es una suposición que sea. Pero bueno, lo vamos a mantener porque ya veremos ahora que vamos a utilizar perfiles de correa tubulares. Entonces esos no tienen problema de pandeo lateral. Aquí tenemos, ¿qué perfiles de correa podemos usar? Laminados, armados o conformados. Es raro utilizar los laminados, perfiles en doble T ni perfiles en U, es muy raro porque son muy pesados. Es más habitual, por ejemplo, ya utilizar perfiles conformados, sobre todo los Z, los M, a veces algún tipo pues, de otro tipo. Vemos aquí también que tenemos tubulares, una serie de perfiles tubulares, y aquí en armados es raro también utilizar la mayoría de estos en correas, pero vamos a utilizar, por ejemplo, cajón conformado rectangular. ¿Vale? Porque así vamos a ver qué pasa si no existe algún tipo de perfil. Vamos a introducirlo. Le vamos a dar aquí, editar lista de elementos. Vamos a traer un perfil de esta serie de NDE, rectangular conformado, y vamos a no tocar nada. Lo vamos a dejar el que hay. Entonces tenemos varias opciones aquí. Podemos seleccionar la separación. Tenemos el primer botón de dimensionar que nos va a decir que nos va a elegir el perfil manteniendo la separación. El segundo nos mantiene el perfil y dimensiona la separación, y el tercero busca un equilibrio. Vamos a mantener una separación de 2 metros de manera que aquí haya 5 espacios entre correas y le damos a dimensionar. Tarda un poquito. Entonces, mientras tanto, vamos a pensarnos un par de cositas sobre los perfiles. Ya vemos que tenemos laminados, conformados y tubulares. Las correas pueden ser biapoyadas, triapoyadas o continuas. Hablábamos un vano, 2 vanos y 3 o los vanos que sean. La luz es la distancia entre pórticos, depende del uso, depende del tipo de correa, del tipo de apoyo. A veces podemos aumentar o disminuir la luz. Cuanto más aumentemos la luz, más cuestan las correas.
pero tenemos menos pórticos. Cuanto más disminuyamos la luz, más más pórticos tenemos y por tanto cuestan más. Y por otro lado está la distancia entre correas, que ya esto depende mucho de la cobertura. Por ejemplo, ahora que cada vez tenemos más énfasis en el ahorro energético, es más habitual colocar paneles muy rígidos que cuentan con un aislamiento que le da una rigidez grande, el típico panel sándwich. Y bueno, luego tenemos que tener en cuenta también el aumento de presión en esquinas, lo veremos ahora. Las comprobaciones típicas son la flecha y la flexión, especialmente a veces, en algunos casos, el pandeo lateral en correas continuas y flexión desviada en cubiertas inclinadas, si es el caso. Antes mencioné lo de las correas continuas, que cuando tenemos una cubierta inclinada, tenemos una correa así, o así, o así. Claro, la carga así, la carga de viento que es así, pues no nos da flexión desviada, pero la carga vertical sí que nos da una flexión desviada. Bien, ya está calculada la obra. Las correas, vemos que el perfil primero que nos sale es este 120-85, que pesa 7 kilos metro cuadrado. Fijémonos que aquí nos da el peso en la repercusión en metro cuadrado, no el peso del perfil. Si pulsamos aquí nos lo ordena por peso y vemos que el más ligero es este, el 120-104. Va aprovechado cerca del límite, nos dice el índice de aprovechamiento, aceptamos. Perdón, no cumple todas las comprobaciones porque para traer este tengo que hacer doble clic, ahora se pone azul, correcto. Aceptamos, vamos a ver, nos dice que por tensión va muy sobrado, pero por flecha es donde estamos más peliagudos. Por eso que, bueno, habría que trabajar un poco más el tema de la flecha. Ahora vamos a dejarlo estar así. Podemos ver las comprobaciones, todas y cada una de ellas. Aquí vemos un resumen, la esbeltez, axiles que no afectan, momentos, cortantes, combinaciones de momento y cortante. Y cada una de las comprobaciones, fijémonos en los artículos. Aquí, bueno, esbeltez no influye porque no hay compresión, pero nos dice todos y cada uno de los artículos de lo que va comprobando. Aquí, determinante, flexión en el eje Y. Y vemos el desarrollo completo de esa comprobación que hace de flexión, resistencia a corte, etcétera. Y aquí la comprobación de flecha. Bien, aceptamos. Perdón. Aquí en opciones de visualización tenía desmarcado a representar las correas. Vamos a representar las cargas, vamos a coger un pórtico intermedio y vamos a hacer, a ver cómo es, a ver una carga. Por ejemplo, la carga de viento a cero, es decir, el viento que nos sopla desde la izquierda. Y aquí podemos ver cómo es la carga. Aquí tenemos la presión en barlovento, la succión en sotavento, succión en la cubierta. Y vemos cómo aquí hay una succión bastante más importante. A veces es interesante un recálculo de las correas a mano o mejor aún, con el propio Cipe 3D se coge una correa aisladamente y se hace un análisis un poco más detallado. A lo mejor nos compensa tener las correas así como las tenemos y poner una correa más aquí en vez de aumentar todas las correas. O, perdón, no tener estas correas. Poner unas correas un poco más pequeñas que puedan resistir la carga que hay aquí, la acción de viento que hay aquí, y aquí colocar una más en esta parte. Que veremos que además esto está muy concentrado, sobre todo en la esquina. Aquí se nota, esto es el pórtico central. Si cogiéramos un pórtico de esquina, aún sería mayor. Bien. Podemos hacer lo mismo con las correas laterales. Lo que pasa es que ya vamos a ir directos al grano. No las vamos a calcular. Nos vamos a ahorrar ese tiempo. Vamos a poner las mismas. A 1,90 en vez de 2 metros, porque para que nos quede justo equidistantes. Podemos hacer la comprobación igual, 2 vanos. Pero ya no le vamos a dar a calcular. Vemos que van muy sobradas. En este caso, pues tampoco nos importa demasiado. Y ahora nos vamos a exportar a Cipe 3D. Vamos a exportar. Nos hace una última revisión de las comprobaciones de correas en cubierta y correas laterales. Y nos da un menú que nos permite elegir cómo queremos los apoyos, bien articulados o bien empotrados. Esto afecta tanto a cómo va a generar los apoyos como a el caso de que pidamos aquí las longitudes de pandeo. Podemos decirle que los pórticos son traslacionales o intraslacionales.
en su plano, por supuesto. En el plano opuesto ya los considerará intranslacionales porque asume que vamos a reilustrar la estructura. El programa utiliza métodos simplificados para el cálculo de las longitudes de pandeo, pero bueno, esto puede ser necesario revisarlo posteriormente. Ni el generador de pórticos ni CIP3D calculan en detalle los coeficientes de pandeo. Ahora nos da una aproximación, además suponiendo cosas, suponiendo en este caso, por ejemplo, que la rigidez es igual en pilares y vigas, la sección. Es una suposición que hace el programa. Fijémonos que todavía no le hemos dicho si queremos de qué perfil vamos a tener. Podemos analizar un pórtico aislado, el que queramos. Esto es muy útil para hacer un análisis previo. Analizamos el pórtico en detalle y ya podemos hacerle todas las pruebas que queramos en CIP3D considerando ya la carga real que tenemos en ese pórtico. O podemos generar todos los pórticos 3D, los 8 vanos, sin agruparlos. Aceptamos. Nos dice que las cargas son uniformes, ya hemos visto que aparecían así. Esto con perfiles laminados nos importa poco. A veces cuando tenemos celosías pues puede importarnos porque a lo mejor hemos colocado las correas justo en los nudos para que no nos aparezcan momentos flectores en los cordones y, hombre, si nos aparece una carga distribuida, pues entonces sí nos van a aparecer momentos. Bien, realizamos la exportación, sí, guardamos la obra y entonces se va a abrir ahora el programa. El programa CIP3D. Este es el programa más versátil que hay de estructuras, es decir, es un programa que permite, no es para generar la nave, es un programa genérico de estructuras de barras y láminas, permite elementos 2D también, o sea, láminas, y en cualquier posición en el espacio. Es decir, puede servir para una nave como para hacer un columpio, por ejemplo, ¿no? O un tobogán. Para muchos elementos mientras se puedan modelar con barras. Bien, normas. Aquí tenemos muchas normas a elegir. En el caso de acero laminado, pues vemos que tenemos diversas normas. En particular tenemos la ISC norteamericana, que es la base de la mayoría de las normas latinas. También tenemos las normas de hormigón. En hormigón, sobre todo en hormigón, están casi todas las normas latinas explícitamente. Acero laminado, madera, aluminio, etc. Vamos a trabajar con el código técnico, en este caso, y le vamos a decir que la categoría de uso, G1, cubiertas para mantenimiento. Aquí podremos añadir sismo, en su caso. Ahora no lo vamos a hacer para no alargar más la exposición. Vemos que tenemos también numerosas normas y aquí están las normas, todas las normas latinas, la CIRSOC, los distintos reglamentos. Bolivia, pues la NBDS 2006, Brasil, Chile, la de 96 y la de 2011, Colombia, la 98 y la 10, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, bueno, todas. Perú, que nos mencionaban antes. Honduras, en este caso, para sismos sí está, no estaba para viento, nos lo mencionaban aquí también en el apartado de preguntas, etcétera. Bien, no vamos a activar ahora el sismo. El fuego tampoco, podemos hacer la comprobación de resistencia al fuego, sin revestimiento o con diferentes tipos de revestimiento. Sin revestimiento, evidentemente, casi nunca nos va a cumplir. Lo podemos hacer para acero y para madera. Entonces, vamos a aceptar. Mantenemos las combinaciones que teníamos. Podemos elegir la ruta y el nombre, dejamos como por defecto. Y aquí vemos lo que buscábamos. Tenemos los pórticos y tenemos algo mucho más importante quizá, porque estos pórticos realmente en CIP3D se pueden introducir en 5 minutos. Pero lo más importante aquí es que podemos tener las cargas. Ahora vamos aquí a datos generales, vamos a ver las hipótesis y tenemos aquí el peso propio que se junta, en este caso lo va a meter todo con la carga muerta, porque no necesita distinguirlo, va todo en la misma hipótesis, todo es permanente, sobrecarga de uso o carga viva según el idioma de instalación, viento y nieve. Tenemos 8 hipótesis de viento. El número de hipótesis depende de la normativa y de la tipología de la obra. En este caso, como tenemos una obra cerrada sin presiones interiores, son 8.
y nieve, 3 de nieve, que es nieve, la totalidad, un faldón y otro. Y el otro a media carga. Vale, aceptamos. Y lo que nos interesa aquí es ver por ejemplo, las cargas de viento. Vamos a ver. Hipótesis vista, perdón, no le di aquí, peso propio. Bueno, parece que tenemos cargas lineales. Aquí, perdonad, se ve en amarillo. No es muy buena la visualización. Aquí sí que se ve. Parece que tenemos cargas lineales. En realidad son superficiales que se aplican a las barras. Se distribuyen en las barras. Ahora lo vamos a ver. Carga, editar carga superficial. Estos son paños. Un paño es un polígono que distribuye las cargas a un lado y a otro. Entonces, aquí toda la carga que da, por ejemplo, este viento cero es en dirección y positiva. Es barlovento aquí donde estoy señalando. Aquí tiene una presión que se va distribuyendo en todos los pilares o columnas que hay aquí. Podemos ver como carga superficial que es. Aquí vemos cubierta, fijaos. Aquí tenemos en la zona de la esquina una succión muchísimo mayor que lo que teníamos en la mayoría de la cubierta de esta parte. Y aquí en el alero, cerca del alero, una cosa intermedia. Pues esto refleja en cierto modo lo que ocurre en la realidad. Y sopla el viento, aquí hay una presión, a sotavento hay succión. En los dos laterales hay succión, pero aquí, en la zona más próxima a la esquina, la succión que vemos aquí es un poco mayor que en esta otra zona. Esto es importante sobre todo a efectos locales, a efectos globales no tanto, pero el programa permite modelarlo con precisión según cada una de las normativas para poder tenerlo en cuenta en el cálculo de la estructura. Más que nada porque intentar reducirlo a una cosa mucho más simple es prácticamente una quimera, ¿no? Intentar decir, bueno, vamos a hacer una carga equivalente a esta combinación que nos propone la norma es bastante complicado. Entonces, ya tenemos introducido lo que son los pórticos. Y a partir de aquí podemos introducir nosotros más barras. Bueno, primero vamos a definir los pórticos. Le vamos a dar a escribir. Perdón, le voy a dar a agrupar primero. Y así, esto nos garantiza que todas estas barras van a ser siempre iguales. Y ahora es mucho más rápida la descripción. Le voy a decir que van a ser perfiles genéricos. Viga y pilar ya es para otro asunto, es para hacer elementos, generalmente para intentar armarlos. Nos vamos a quedar en los genéricos. Perfil de acero laminado, doble T, IPE. Bueno, si quienes estéis en América, IPE a lo mejor no os suena. Son como los perfiles W, pero siempre muy esbeltos. Aquí vemos, vamos a coger el IPE 500 y es esto. Veis que es como un perfil W de 500 milímetros de canto o altura, 200 de ancho. Vale. Lo aceptamos y ahí vemos aquí la sección, los ejes de coordenadas. Entonces, nos preguntan si se pueden introducir techos parabólicos. En el generador de pórticos no. Entonces, ¿qué nos obligaría a eso? A hacer los pórticos manualmente aquí. Veremos ahora que podemos introducir cualquier barra directamente en este programa, en el CIPE 3D. Y entonces tenemos nosotros que modelar, no un techo parabólico, lo que tenemos es que aproximarlo a tramos rectos, varias piezas rectas, no podemos hacer una pieza curva, eso no podemos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un arco de celosías. Pues en celosía es muy típico, vale, pues eso sí podemos hacerlo modelando todas las piezas. Incluso las podemos modelar en un programa de CAD y traerlas en DWG o DXF. Bien, ahora vamos a colocar unas cuantas barras más. Bueno, primero, perdón, dije, y vamos a definir las barras y vamos a ver las longitudes de pandeo. Aquí tenemos 0,20 porque dividimos los pilares o columnas en 5 partes y 1,17 que fue el precálculo que hizo. Y aquí, bueno, en cubierta también calcula y el pandeo lateral pues nos da unos valores. Aquí, por ejemplo, es muy importante en cubierta. Tenemos la parte superior, tiene un pandeo lateral, una longitud de pandeo lateral de 2 metros, que es la distancia entre las correas. Y por la parte inferior, L, que quiere decir que tiene la totalidad de la luz de la viga, del dintel. Bien, vamos ahora sí a introducir nuevas barras. Nueva. Así podríamos introducir barras desde el principio, pero ahora las vamos a hacer evidentemente solo para introducir en las barras que nos faltan. Vamos a poner, por ejemplo, un tubular cuadrado. Nos dice que no tenemos el perfil, lo vamos a añadir.
Vamos a poner unos tubulares cuadrados, por ejemplo, 105, aquí, en el alero. Voy a decirle que es articulado en ambos extremos. Solo tengo que venir a articular y darle clic en el medio y ya me articula los dos extremos. Si le diera un extremo, me lo articularía solo ese. Bien, voy a decirle que el pandeo es 1, ya lo tiene. Longitudes de pandeo, bueno, coeficiente de pandeo en este caso 1. Y ahora le voy a decir pandeo lateral. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en principio siempre pone 0, le vamos a poner 1 y 1. Y una vez que tenemos definida esta barra, es muy fácil copiarla. Vamos a copiar barras. Algo hice mal, perdón. Copiar, barra, copiamos la barra, aquí, aquí. Vale, me salto esta, ya veréis por qué. Ahora vuelvo a hacer una copia, simplemente si tenemos un poquito de perspicacia al colocar la vista, pues va a ser más rápido. Vamos a hacer la copia. La vamos a copiar aquí y aquí. Bien, correcto. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar unas barras aquí intermedias para facilitar los arrastramientos. Perdón, vamos a hacerlo igual con copia. Aquí, aquí, aquí. Y los vamos a colocar también aquí a media altura. Vale. Y ahora vamos a poner unos arrastramientos que se pueden poner, por ejemplo, arrastramientos triangulares. Y los vamos a hacer con tirantes. Un tirante es una barra que solo trabaja a tracción. Pues, por ejemplo, un cable de, vamos a decir, 20 milímetros. Si le decimos explícitamente aquí tirante, pues el programa tiene un método específico que explica aquí para que solo trabaje a tracción. Entonces vamos a introducir los tirantes. Primero en un sentido y ahora estos opuestos. Perdón, porque aquí se me fue esa barra. Ya están los tirantes colocados. Vemos que están articulados por defecto, no hace falta que yo se lo diga. Nos dicen aquí, si tuviera una viga en volado, a ver, hay dos cosas aquí, el nodo viga columna se representa por un cuadrado. ¿Eso significa un empotramiento? Sí, esto significa un nudo rígido. Este cuadrado significa nudo rígido, aquí se puede cambiar vinculación interior y se puede poner un nudo articulado. Aunque esto se usa muy poco, lo que se suele hacer es articular el extremo de la barra. Nos dicen también, si tuviera una viga en volado, aparece en el extremo suelto el cuadrado, como si libera ese nodo. Pues no hay ningún problema. Esto no hace falta liberarlo, simplemente se queda como está. Bueno, en este caso está articulada, no, porque es un tirante, perdón. No hace falta liberar nada, ya se queda libre. Ya el programa ya sabe que ese nodo no toca nada. Realmente no es un empotramiento, no es un empotramiento, es un nudo rígido. Es decir, están unidas las barras, el dintel y el pilar están unidas rígidamente, pero no están empotradas en el infinito, como es el caso, por ejemplo, aquí. Esto es un empotramiento externo, al infinito. Bien, ¿qué nos queda por colocar? Por eso habíamos dejado esto sin montar. Vamos a poner, hacer una simetría de todos los elementos que hemos colocado aquí en el arrastramiento. Ahí está. Nos dice en el pandeo lateral no habría que asignar un coeficiente 2 al ala inferior al encontrarse libre. Realmente no, está anclada aquí y podemos considerar que aquí. Generalmente lo que vamos a hacer es colocar unos elementos que se llaman tornapuntas. Vamos a intentar representarlo. Que, por ejemplo, si aquí tenemos una correa y esto es la viga con todo su espesor, con todo su espesor. Entonces lo que ponemos es un elemento así. Perdón, lo voy a dibujar en otro color. Un elemento que une la correa con la cara inferior de la viga, aquí, y luego al otro lado para la otra parte de la correa, para la continuación de la correa, de tal manera que arriostre la parte inferior, porque muchas veces penaliza muchísimo
el hecho de que no haya nada en todo esto. Luego, si ponemos un 1, un 2 o qué coeficiente ponemos, porque aquí casi no hay un cambio, es decir, estas dos barras realmente el programa considera que son 2, que este dintel es 1 y este dintel es otro, y entonces aquí la longitud que toma solo es esta, la semiluz, los 10 metros, cuando a lo mejor podemos pensar, no, aquí realmente nada impide el pandeo lateral y son 20, eso ya son consideraciones a mayores que tendremos que hacer. Nos dicen si el programa chequea los tipos de pandeos a flexión y cortante para el caso de vigas y el pandeo por compresión para columnas. Sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que decirle los coeficientes o longitudes de pandeo. Ahora veremos cómo lo calcula. Seguimos, tenemos casi ya todo introducido, barra nueva. Vamos a poner ahora unos pilares en los hastiales, por ejemplo. Volvemos a genérica, cambiamos el perfil. Vamos a utilizar unos HB traducido para nuestros perfiles americanos. Sería algo como un perfil W, pero ya más cuadrado. Esto es de tipo más cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos 180 y entonces es tan fácil como esto colocar una barra. Realmente podríamos haber generado todo desde cero, pero no, evidentemente no lo vamos a hacer. Una barra nueva y vamos a poner esta también y esta. Vamos a introducir los nudos, los apoyos, es muy importante, evidentemente, si nuestros pilares quedarían colgando. Tenemos muchísimos tipos de apoyo. Vamos a introducir, en este caso, empotramientos, desplazamientos y giros, 0. Barra, articular extremos, aquí. Bueno, se me ha ido una cosita, no sé si al definirlo, describir, esto está orientado como no suele estar en los hastiales, porque van a tener la carga del viento, entonces nos interesa cambiarlos a 90 grados, escribir disposición, y aquí ponemos que están a 90 grados. Entonces ahora sí que los tenemos como queremos y podemos hacer una simetría de esas dos barras y bueno, a saber qué chapuza hice ahí. Vamos a intentar hacerlo mejor. Ahora está. Vale, y entonces ahora podemos darle a calcular. Hemos hecho una obra muy rápida. Espero que no me haya pasado nada. Podemos no dimensionar perfiles o hacer un dimensionamiento de tal manera que el programa vuelva a intente buscar perfiles mayores o menores. Si no cumple, busca mayores. Si cumple, busca menores. Con un algoritmo más rápido u otro que llama óptimo, que es más lento. Podemos comprobar o no las barras, le vamos a decir que sí y considerar la dimensión finita de los nudos. Aceptamos. Nos dice que hay barras en las que no hemos introducido los coeficientes. En particular, me estoy dando cuenta de que no se los introduje, por ejemplo, a estas barras de los hastiales, pandeo, pues le vamos a poner, por ejemplo, 2 metros. Podemos decirlo por la luz, o sea, directamente una longitud, 1,9, o podemos poner coeficientes. Voy a poner un 0,7. Espero no haberme equivocado con la velocidad. Vale, calculo. Tampoco no es momento ahora tampoco de debatir exactamente si era un 0,7 o un 1. Bien, aquello de considerar o no la dimensión finita de los nudos se refiere a que cuando tenemos nosotros una viga y un pilar, por ejemplo, un nudo, cualquiera, y nosotros vamos a trabajar, en principio trabajamos a ejes, lo que tenemos dibujado son ejes. Pero ¿qué pasa? Pues que en todo este tramo que tenemos aquí señalado en rosa, esta parte de la viga, realmente no se empieza a comportar como tal viga, sino que está rigidizada por la presencia aquí del pilar, todo este tramo, todo este ancho del pilar. Entonces, lo que hace es rigidizar esto y esto, considerarlo como mucho más rígido, de tal manera que la estructura es un poquito más resistente, más sólida.
menos deformable. Entonces, ahora ya podemos consultar la deformada, por ejemplo. Hablábamos antes del viento. Bueno, primero tenemos aquí la deformada en situación gravitatoria, hipótesis simple, peso propio o sobrecarga de uso. Tenemos la deformada con su movilidad. Aquí vemos cómo se está deformando la cumbrera y cómo se abren un poco los pilares. Bueno, podemos verlo, por ejemplo, para viento. Vamos a cambiar hipótesis simple en viento, que hablábamos antes. Bueno, aquí hace un efecto extraño porque la rigidez de los nudos, o sea, la dimensión de los nudos, a veces al girar el nudo pasan estas cosas, pero sí que nos hace apreciar muy bien cómo aquí tenemos presión, aquí tenemos succión y tenemos succión en los hastiales también, que, bueno, estos perfiles son mucho más esbeltos y se deforman muchísimo más, ¿no? Más cositas, podemos ya ver también los esfuerzos axiales, evidentemente, pues, suelen ser muy poco determinantes en este tipo de estructuras. Aquí vemos, podemos hacerlo por leyes, igual que podíamos la deformada, hipótesis simple, desplazamientos, que simplemente suma hipótesis, acero laminado, por ejemplo, axil para acero laminado, y tener diferentes combinaciones. Aquí vamos a verlo solo con peso propio, por ejemplo, tenemos estos axiles, llega por 1,35. Bueno, vemos ya algunos axiles también incluso en los dinteles. Estamos hablando de un comportamiento tridimensional, pero ahora vamos a poner axil y viento. Por ejemplo, el viento en hipótesis 1. Aquí, bueno, aparece pues la zona de compresión y tracción, pero ahora sí que vamos a lo más interesante, que es ver el momento. Y entonces ya estamos, sacamos el axil, vemos los momentos, perdón, esto, y aquí ya vemos cómo se está comportando este pórtico con su momento. Un momento aquí importante, de signo contrario aquí, porque aquí tenemos momentos en el arranque. Vamos a una ventana 2D, abrimos una ventana en un plano ortogonal, así y así. Le llamamos central, porque es el pórtico central, ¿no? Y esto nos permite un análisis 2D, quizá lo vemos un poquito mejor. Los esfuerzos, aquí tenemos el típico comportamiento cuando tenemos viento. Bueno, este tramo no es recto como cuando lo hacemos a mano calculando con una carga puntual en el alero, sino que evidentemente pues, tiene su forma parabólica porque tenemos la carga repartida que nos va transmitiendo las correas en todo este pilar. Aquí, bueno, tenemos el viento de izquierda a derecha, aquí este momento, aquí un poco menos, bueno, el comportamiento en el dintel. Por supuesto, si estamos hablando de la comprobación, por ejemplo, vamos a coger las comprobaciones de peso propio, pues tenemos el típico comportamiento de peso propio, y positivos, negativos en los extremos y el cambio de flectores en la base. Y envolventes, pues que nos muestra una gráfica de todas las envolventes, de todos los momentos flectores en todas las combinaciones posibles. Entonces ya vemos, pues como tenemos unos momentos muy importantes en la base, porque tenemos pórticos empotrados. En otra conferencia hemos visto las cimentaciones y el efecto que puede hacer el tener pórticos articulados. Recordemos que si articulamos no solo nos cambia lo que son los esfuerzos, sino que además tenemos que cambiar los coeficientes de Pandey. Esto ya es otra cuestión. Y entonces volvemos a la ventana 3D, cálculo, comprobar elementos. En principio nos cumplen todos. Pulsando cualquier barra, pues vemos la serie completa. Vemos que los primeros elementos no cumplen ni la esbeltez límite. Los siguientes elementos cumplen esbeltez límite, ya se pueden comprobar, pero bueno, la comprobación de resistencia sale muy perjudicada y aquí ya tenemos aceptar. Y así con cualquier elemento podemos ver la serie completa, ¿no? En el caso de los girantes nos habría valido hasta un R12, aunque habría que analizar también los desplazamientos. Aquí tenemos cálculo, desplazamientos, podemos calcular los desplazamientos en los nudos para cada hipótesis, para cada combinación. Pues aquí, por ejemplo, tenemos 8 milímetros, etc. Y podemos hacer esto es muy interesante, la comprobación detallada de todo, de cada elemento. Entonces, limitación de esbeltez, ¿qué normativa cumple? Si tenemos norma ISC, pues lo hará según los artículos de ISC, en este caso es el CTE, lo hace según sus artículos.
tracción, compresión, aunque sea pequeño, ya vemos que evidentemente la compresión apenas influye, estamos hablando de una viga, pero ya cuando hablamos de la flexión en el eje Y, pues ya estamos hablando de valores importantes, sobre todo si tenemos la comprobación de pandeo lateral, está influyendo muchísimo. Nos detalla al máximo toda la comprobación de flexión sin pandeo lateral, flexión por clasificación, y con pandeo lateral. Flexión en el eje Z, si es el caso, vemos que es casi nula, pero bueno, como no es cero, la he comprobado. A corte, que suelen ser valores muy pequeños, normalmente lo que determina el cálculo de Intel es la flexión. Y en el caso también de los pilares, pues puede ser una combinación de flexión y compresión o a veces directamente la flexión. Vemos aquí el 0,934, o sea, un 93% de aprovechamiento, va casi al límite en la flexión el eje Y. En compresión estamos muy bajitos y podemos incluso ver que la combinación de flexión y axil no llega al 0,93, está en 0,91, es decir, el axil nos puede incluso ayudar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a veces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor las comprobaciones, ojo, tienen que ser sin nieve. Fijémonos que esta comprobación de flexión y axil se está haciendo minimizando el peso propio, sin nieve, sin uso y maximizando una hipótesis de viento. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta al dimensionar. Podemos hacer el análisis si algo no nos cumple. En este caso, he montado una obra que sabía que cumplía para no alargar más la exposición. Pero, en cualquier caso, cuando algo no cumple, podemos analizar qué es lo que pasa o si cumple demasiado, pues ver por qué está tan sobrada y ver en qué podemos bajar y en qué no. Uniones, aquí tenemos la posibilidad de generar todas las uniones, agruparlas o no. 99 uniones que se generaron, las vemos aquí, todas y cada una de ellas. Aquí algo me ha pasado por lo que no se han generado estas uniones de los pórticos, que sería esperable que las generase. No sé por qué, no ha salido. Bueno, ahora las vemos. Cálculo, uniones, dimensionar. Podemos resolver con uniones soldadas, atornilladas o ir definiendo unas y otras. Vamos a hacerlo con soldadas. Algunas nos puede dar algunos errores en estas, por ejemplo, que no puede resolverla por la razón que sea. A veces tenemos que editarla, podemos entrar aquí en editar y buscar la manera de trabajar sobre ella para cumplir. Otras veces pues tenemos que modificar la estructura o incluso algunas directamente no se pueden resolver. Veíamos esta, por ejemplo, que ya está resuelta. La unión entre el pilar y la viga es una unión rígida. Aquí también. Lo que no nos va a considerar es las uniones con los perfiles tubulares. Donde tenemos los perfiles tubulares no nos va a resolver la unión. Esta, por ejemplo, podría ser un buen sitio para ver... un buen sitio para ver la unión articulada. Uniones. Vamos a cambiar una barra, por ejemplo. Barra de escribir. Voy a cambiar rápidamente esta barra por un perfil, por ejemplo, un HB de 120. No me va a cumplir esbeltez. Cálculo, tengo que calcular de nuevo. No le voy a pedir que dimensione las uniones todas, porque ya lo ha hecho. Prácticamente ninguna cambiará. Y con esto lo que vemos es lo rápido que hemos introducido esta obra, claro, muy sencilla, pero de la misma manera que he introducido los aclaustramientos y los pilares astiales, podríamos introducir una entreplanta, podríamos introducir cualquier elemento. En uniones, nueva, vamos a generar aquí una unión que sea esta barra y esta, por ejemplo, y la vamos a dimensionar. Soldada. Bueno, podemos ver que nos da todas las comprobaciones en el pilar y en la viga, diversas comprobaciones que se hacen
en la soldadura. Aquí tenemos la unión, es una unión articulada porque habíamos articulado esa barra, pues, la típica unión en el medio del alma. Podemos ver más cosas. A ver, estas son las comprobaciones. Podemos ver el despiece de los elementos, descripción de cada uno de los componentes, comprobaciones de resistencia, comprobaciones geométricas, etcétera. Listado completo del nudo, perdón, y este es el despiece para obtener los planos. También podemos sacar todos los planos de uniones y podemos, por supuesto, ya decía, definir con más detalle, con el editor de uniones, definir mejor los parámetros, afinarlos como queramos conseguirlos. Y con esto, bueno, ya tenemos prácticamente todo expuesto, las uniones. No hemos hablado de láminas porque no nos encaja tampoco mucho en esta obra. Y podemos sacar los planos, unos planos de toda la estructura para llevar a obra, evidentemente. Bueno, me he dejado también la cimentación, pero creo que como ya tenemos una conferencia colgada precisamente sobre cimentaciones, creo que no procede. Bueno, estructura 3D, plano 2D y uniones, podemos sacar todos los planos que queramos con suma facilidad, con cotas, tipo de perfil, longitudes de las barras, etc. En la vista 3D y el pórtico 2D central, por ejemplo, incluso podemos sacar otros elementos, ADXF, ADWG. Y bien, entonces creo que podemos dar por terminada la exposición. Vamos a ver el detalle de los planos. Esto es la vista 3D, como la hemos sacado. Uno de los pórticos que habíamos preparado para en 2D. Podemos sacar muchas más cosas. Bueno, hay que prepararse un poquito los planos. Preguntas que tenemos por aquí. ¿Cómo se considera sismo estático en el programa? Bien, pues entonces tendríamos que ir a datos generales y en hipótesis adicionales añadir sismo. Entonces aquí podemos poner nuevas hipótesis adicionales, tipos de sismo estático, sismo simple, sismo XY. Y una vez creadas las hipótesis, he creado solo una, venimos aquí a carga y tenemos introducción de carga sobre barras o sobre nudos. Podríamos venir a la hipótesis que hemos creado y crear una carga sobre nudo. En este ejemplo no hemos introducido ninguna carga porque asumimos las que nos traía ya el generador de pórticos. Pero realmente en el programa se pueden introducir cargas sobre nudos, cargas sobre barras e incluso cargas superficiales. Vamos a ver, por ejemplo, si vemos un paño cualquiera, este tiene carga sobre paños, es decir, es una carga que se distribuye en todo el paño y la usa el generador de pórticos, nos coloca como carga en paño el peso propio, el uso, la nieve, en 3 hipótesis. Y luego hay cargas superficiales que se refieren solo a una parte. Vamos a coger, por ejemplo, estas de viento. Solo están en parte del paño. Y luego el programa las distribuye. Al tener el paño, el programa considera las cargas en paño o las cargas superficiales, luego las transmite isostáticamente a las barras. Ahora, los valores los tenemos que calcular nosotros. No nos va a calcular los valores de sismo estático el programa. Para que nos haga un cálculo más automático tenemos que utilizar el sismo dinámico. Otra pregunta que hay aquí. Cuando has girado el pilar en esta posición, el cerramiento es de placa alveolar, no entraría dentro del ala. Bueno, eso ya son cuestiones constructivas. En cada caso tenemos que ver cómo tenemos que resolver. A lo mejor si tenemos placas alveolares, por ejemplo, si son verticales, ya ni necesitaríamos estos pilares astiales. Podemos colocar unas placas verticales, perdón, se me ha ido la línea. Unas placas así, de suelo a techo, transmitirían carga al suelo, transmitirían carga a esta viga. Bueno, tendríamos que ver si esta viga puede resistirnos así. Podríamos tener correas. En este caso yo estaba pensando en las mismas correas que teníamos horizontalmente aquí, pues tenerlas aquí. Si es de placas alveolares es otra historia, claro. En este caso vamos a ver además en barra describir. Vemos cómo hemos colocado. Aquí podríamos, no sé si te referías a colocar
las placas aquí, en medio, es decir, así que esto fuera una placa, en este caso se podría hacer así. Pero bueno, eso ya son disposiciones constructivas. Lo que tenemos que ver es, que nos importa mucho ahora, lo que nos cuenta ahora es que podemos disponer el perfil en un sentido, en una dirección, en otra, desplazarlo incluso del eje. Podemos decir que nos lo desplace respecto al eje, 50 milímetros, por ejemplo, y nos lo desplaza. Este es el eje y el eje teórico y el pilar está desplazado. Aquí lo vemos, mantiene el eje teórico y el eje real, ¿no? Los diferencia. Y podemos colocarla en cualquier ángulo. Una barra, esta barra, por ejemplo, tenemos que ver que en este caso la hemos puesto a 0 grados. Podríamos ponerla respecto de la pendiente. Barra de escribir, disposición, y cogeríamos el ángulo correspondiente a la pendiente que tenemos ahí del 5%. Y así cualquier otra barra la podemos disponer como nos resulte conveniente. Y el programa eso lo va a tener en cuenta después al dimensionar. Bien, no sé si hay más cuestiones. En este momento, bueno, la que veo es que hay una que pone cómo puedo tener acceso a las preguntas y las respuestas. Las preguntas solo las podemos ver nosotros y las respuestas pues las estoy dando de viva voz. A ver si no se me quedó ninguna atrás, por cierto, alguna pregunta atrás. Techos parabólicos, lo que os decía, se pueden hacer barra a barra, pues se puede ir haciendo un techo. Así, bueno, ahí no las estoy cogiendo. Podríamos ir colocando. Yo acabo de hacer un techo no parabólico, un techo un poco diferente, pero bueno, podríamos ir apurando la forma como quisiéramos y ya insisto, podemos importar en herramientas, importar ficheros, podemos importar un DWG. ¿Qué más puede haber por aquí que se me haya escapado, no? ¿Por qué se biarticulan las barras? Bueno, en este caso las hemos biarticulado estas barras porque si no la unión de estas barras del alero con el nudo formado por la columna o pilar y el dintel puede ser muy complicada de resolver. Es decir, uniones, evitar esta unión así sencilla. Si ponemos unas barras aquí articuladas es sencilla, pero poner unas barras empotradas es más complejo. Bueno, nos preguntaban también si el programa chequea los tipos de pandeo, flexión y cordante para el caso de vigas y el pandeo por compresión para columnas. El programa chequea el pandeo por compresión tanto en vigas como en columnas, porque realmente las columnas también tienen cierta compresión. Y el pandeo a flexión tanto en vigas como en columnas, porque los pilares o columnas también tienen una flexión importante. En el caso de naves es importantísima, a veces es muchísimo más importante la flexión que la propia carga vertical, que hemos visto que puede ser hasta favorable. Bien, nos dicen cómo se pueden modelar los arriostramientos tornapuntas entre las correas del techo y los patines inferiores de los dinteles. Realmente no tiene mucho sentido, es decir, se podría intentar modelar, pero nos podemos meter en terreno pantanoso, porque para eso habría que modelar una por una todas las correas, que ya tendría un trabajo, ya sería de por sí un trabajo importante. Habría que ir colocando una correa, otra correa, colocarlas todas y aparte acabaríamos teniendo a veces efectos parásitos tridimensionales y después habría que modelar, pues ya no se podría hacer, perdón. No se podría, porque realmente no podríamos modelar una barra desde aquí hasta la cara inferior de la viga. Realmente ya es que empecé a sugerir cómo hacerlo, pero no me saldría.
porque no se hace, lo que se hace es reflejarlos. Si calculan a mano esos elementos, realmente es un cálculo prácticamente constructivo, y lo que se hace es venir aquí a barra pandeo lateral y reflejar aquí, en el ala inferior, la distancia entre los tornapuntas, separación entre arrastramientos, y ahí se coloca. Por ejemplo, si ponemos en todas las correas, le ponemos aquí separación entre arrastramientos 2 metros, y bueno, ganamos muchísimo porque lo que acaba ocurriendo es que baja muchísimo la longitud de pandeo. Y es importante porque normalmente en un pórtico tenemos esta forma de pórtico y lo que acabamos teniendo, la forma de los momentos es así. Es decir, aquí en esta zona, en la zona cercana a los hombros, tenemos un negativo importante y por tanto ahí tenemos una compresión. Entonces influye. Bien, no hemos calculado las barras. Barra, ventana, cálculo, comprobar elementos. Bueno, le vamos a decir que sí. Vamos a comprobar cómo nos ha disminuido el elemento, la barra que necesitamos. Hace planos de perfiles reales con sus dimensiones. Sí, puede hacerlos. Hay que activar una opción. Cálculo, comprobar elementos. Aquí vemos, fijémonos, que ya estamos en valores mucho más bajos. Barra. Pandeo lateral. Esta es la barra en cuestión. A ver si realmente cambió mucho o no. No, esta es la barra superior, 2 inferior. Cálculo, comprobar elementos, 27%. En realidad estamos prácticamente lo mismo, no ha cambiado mucho, pero el motivo podemos verlo aquí. LU. Bueno, por cierto, podemos ver aquí el listado de comprobaciones en PDF y aquí un resumen estupendo que nos hace ir directos al grano y ver cuál puede ser el motivo de que tenga un valor u otro. Aquí vemos que es la combinación de momento y axil la más desfavorable en este dintel. 27%. Comprobación de momento y axil combinados. Aquí está. Bueno, con toda la complejidad que implica la formulación de cada norma, porque bueno, cuando trabajamos en acero tenemos que contar con el hecho de que la normativa es compleja porque el acero, como es un material industrial muy, muy noble en el sentido de que prácticamente todos los perfiles tienen la misma resistencia, realmente el comportamiento del acero es muy fiable, entonces se apura mucho los cálculos y hay fórmulas realmente complejas cuando queremos entrar muy a fondo. En otros materiales, si hablamos de fábrica o, por ejemplo, muy típico en cimentaciones, pues no hay mucho que apurar porque que hay que complicarse demasiado la vida con la formulación, a veces se hace, pero bueno, como realmente los valores de resistencia de un terreno son casi desconocidos, no se puede afinar en eso, pues no es lo mismo que en el acero. Si nosotros tenemos un acero con límite elástico o límite de fluencia de 275 newtons milímetro cuadrado, pues ese es el valor prácticamente y puede bajar un poco, pero subir un poco, pero casi no se mueve de ahí. Cuando hablamos de otros materiales, pues sí. Nos preguntan si, considerando sismo, ¿por qué razón se podría decir si la estructura no es estable? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que hacer un análisis ya de la estructura, de todo lo que ocurre en la estructura. Eso no se puede saber a priori. Decíamos en planos, si nos preguntaban antes lo que pasa que no podía hacer la prueba, si podíamos sacar planos de perfiles reales. Tenemos una opción, podemos encontrar una opción en el programa, tipo de perfil, vamos a ver, eje o real. Aquí la tenemos, podemos sacar por ejes o podemos sacar perfiles reales. Entonces, sacamos los planos y en vez de ejes sí que podemos sacar perfiles reales.
Bien. Parece que no hay ya más preguntas. Podemos dar por concluida la exposición. A ver si salen estos planos. Esto, claro, al ser en perfiles reales tarda un poquito. Voy a aprovechar entonces para comentar algunas cositas del máster. Bueno, el máster en general, hemos visto que hablamos hoy de naves de acero. El máster, esto está encuadrado en el máster de estructuras de edificación con CIPE, es decir, estructuras de edificios. Hablábamos antes de que estábamos hablando de estructuras de edificios convencionales, no vamos a hablar de estadios ni de grandes edificios, no vamos a hablar de torres, vamos a hablar de edificios de los que hacemos todos los días, la mayoría de los técnicos. Es decir, de viviendas, edificios de viviendas, edificios de oficinas, edificios de hoteles, edificios de pisos y naves, como esta que hemos visto, evidentemente un poco más elaboradas. El temario pues, se centra en un primer bloque de bases de proyecto. Hablaremos de cómo se hace un proyecto de estructuras y vamos a introducir el flujo BIM, tanto a nivel conceptual como las nuevas propuestas de CIPE. Hablaremos de los modelos de cálculo, de CIPE 3D y de CIPE CAD, las acciones sobre los edificios y los conceptos de seguridad, coeficientes de seguridad, combinaciones, etc. Luego, dos bloques paralelos, que son el de concreto, hormigón, y el de bloque de acero, porque vamos a trabajar con estructuras de concreto y con estructuras de acero. En cada uno de ellos empezamos presentando los sistemas estructurales, luego hacemos los métodos de predimensionado y de análisis. Por supuesto, tenemos que calcular las secciones y las barras, dimensionar la estructura. En el caso de concreto hay que armarla, ver cómo se hace el detallado. Y en el caso de acero, las uniones. Y después, por supuesto, hay que sacar la documentación de proyecto, los planos, las memorias y volver al flujo BIM en su caso. Cimentaciones, hablaremos de geotecnia, de cómo conocer el terreno, de los diferentes sistemas de cimentaciones. Nos centraremos en zapatas y sobre zapatas silosas, bueno, y vigas, que es una parte intermedia. Nos hablaremos de los muros de sótano y, por supuesto, de cómo se saca el proyecto, planos, memorias y BIM. En naves, hablaremos de las naves de acero, detallaremos lo de hoy, evidentemente en detalle, no en media hora. Hablaremos de naves de concreto y, por supuesto, habrá un bloque de sismo, con una parte teórica de los conceptos de estructuras sismoresistentes y la aplicación en proyectos. Entonces, esa es la esencia del máster. Es un máster genérico en el que se toca un poco de todo y que busca eso, dar la facilidad y la seguridad para hacer proyectos de edificación, de estructuras de edificación en general. Es decir, proyectos de hormigón, proyectos de acero, de la mayoría de los edificios que vamos a tener, buscando una base teórica sólida y, por supuesto, una aplicación práctica continua. Es decir, vamos a hacer proyectos de edificios de hormigón, proyectos de edificios de acero, que hay que desarrollar. Expondremos muchas cosas nosotros, pondremos muchos ejemplos, pero también tendréis que desarrollarlos. Aquí, bueno, mantenemos la composición, volvemos, después de ese inciso, que aproveché este tiempo de generación de los planos para comentaros un poquito de qué va el máster, pues, que da pie a esta conferencia. Y, bueno, parece que no hay más preguntas. Vamos a completar los planos. Tarda un poquito porque, bueno, al tener que hacerlo en perfil real, además he cometido el error de no quitar también el 3D, entonces tarda en generarlo. Bueno, teníamos algunos conceptos más que quería comentar. Las uniones principales, hemos visto que pueden ser soldadas o atornilladas cualesquiera. Las uniones principales que tenemos que ver son las de placa base, las de pilar dintel, a veces con el alero transversal, y las uniones de comprender. Luego puede haber muchas más. Y, por supuesto, hemos hablado también de los arriostramientos. Tenemos que tener en cuenta que la nave hay que arriostrarla en las dos direcciones. ¿Qué suele ocurrir? Pues que normalmente tenemos una nave como la que hemos hecho, algo así.
y lo que hacemos es colocar pórticos rígidos que evitan los esfuerzos horizontales. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a poder arriostrar aquí, en medio. No vamos a poder colocar una triangulación ni un muro, porque nosotros lo que queremos es una nave diáfana. A veces sí que se consigue poner aquí unas rigidizaciones, triangulaciones, y después a lo mejor podemos poner unas vigas horizontales, si la nave no es demasiado larga, y que eso nos ayude muchísimo a rigidizar. Luego, en sentido contrario, es decir, ante esfuerzos como este, lo que vamos a hacer prácticamente siempre es o bien triangular, o bien a veces poner unos pórticos rígidos, así unos pórticos muy sólidos. Suele hacerse sobre todo cuando hay vigas carrileras y puentes grúa. Y otras veces simplemente se coloca fábrica, pero eso ya es poco fiable, porque las juntas, que si las grietas, que si se abre un hueco, la mampostería o fábrica no suele ser lo más recomendable en este tipo de obras. Lo normal es o pórticos rígidos cuando hay carrileras, y si no, triangulaciones que pueden ser rígidas, pueden ser, por ejemplo, tubulares. Eso suele hacerse en edificios. En naves también se suelen poner tirantes. A ver si esto terminó. Ya lo tenemos. Detalle, todos los dibujos aquí los vemos en verdadera magnitud, o sea, con perfiles reales. Aquí, bueno, esta unión no estaba resuelta, por tanto no aparece. Vemos estos perfiles que son los que hemos colocado como perfiles de arrastramiento. Estos. Este era el pórtico 2, quiero recordar. Y bueno, como no teníamos resuelta esa unión, no aparece. Esta sí, esta fue la que resolvimos. Y ya aparece en los planos, en 3D y en las vistas 2D que vayamos generando. Bueno, dado que no hay más preguntas, pues vamos a dar por concluida la charla. Os animo a ver la página del propio máster, la página donde se expone los contenidos, y la voy a intentar abrir. Vamos allá. Tenemos que entrar en la página de Figurat, nuestros programas, la Escuela de Ingeniería Estructural, y bueno, si pulsamos másteres, nos aparecerán todos, y este es nuestro máster, el que estamos comentando ahora, máster de estructuras de edificación con CIPE, es el más genérico y el que más campos amplía, toca todos los tipos de estructura. Aquí, bueno, podéis ver toda la información sobre el máster, y si no, siempre los comerciales y asesores os podrán explicar en detalle todos los pormenores del máster. Pues sin más, podemos dar por concluida la charla. Y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y saludos a todos. Nos vemos en el máster.